por la crisis de la democracia liberal y el auge de ideologías extremas, el fascismo emergió como una fuerza política autoritaria y nacionalista que dejó una cicatriz imborrable en la historia. Este esquema te guiará a través de las vidas y los regímenes de 4 de sus figuras más representativas: Benito Mussolini, el artífice del fascismo italiano; Adolf Hitler, el líder del brutal nazismo alemán; Francisco Franco, el caudillo que gobernó España con mano de hierro; y Antonio de Oliveira Salazar, el arquitecto del longevo Estado Novo portugués. Prepárate para explorar sus ideologías, sus métodos de gobierno y el profundo impacto que tuvieron en sus naciones y en el curso de la historia mundial. Italia, tras la sangrienta Primera Guerra Mundial, se encontraba en un estado de profunda agitación. La promesa de territorios no se había cumplido, la economía estaba en ruinas y un sentimiento de frustración y victoria mutilada se extendía por todo el país. Los excombatientes luchaban por encontrar empleo, las huelgas obreras paralizaban la producción y la clase media se sentía amenazada por el auge del socialismo. El orgullo nacional herido clamaba por una figura que restaurara la grandeza de Italia. El sistema político liberal italiano se mostraba incapaz de gestionar la crisis, mientras que el socialismo y el comunismo ganaban terreno, atrayendo a las clases trabajadoras con promesas de revolución. En este clima de incertidumbre, emergió Benito Mussolini, un antiguo socialista que pronto abrazaría un nacionalismo virulento y una retórica de orden y fuerza. Mussolini fundó los Fasti di Combattimento, haces de combate, grupos paramilitares de excombatientes y nacionalistas que empleaban la violencia contra socialistas y comunistas. En 1921, estos se transformaron en el Partido Nacional Fascista. La ideología fascista italiana se basaba en un nacionalismo exacerbado que exaltaba la grandeza de la antigua Roma, un militarismo agresivo, un culto mesiánico al líder, il Duce, un sistema económico corporativista que subordinaba los intereses individuales al Estado, un feroz anticomunismo y un desprecio por la democracia liberal. En octubre de 1922, Mussolini organizó la Marcha sobre Roma, una demostración de fuerza de los camisas negras que, aunque no fue una toma militar real, intimidó al gobierno y llevó al rey Víctor Manuel III a nombrarlo primer ministro. Una vez en el poder, Mussolini desmanteló gradualmente las instituciones democráticas, prohibió los partidos de oposición, estableció un régimen de partido único, creó la policía secreta obra para reprimir la disidencia y utilizó la propaganda masiva para adoctrinar a la población y glorificar su liderazgo. Mussolini buscó restaurar la grandeza imperial de Italia a través de una política exterior expansionista, invadiendo Etiopía en 1935. Su ambición lo llevó a formar una alianza con la Alemania nazi de Adolf Hitler. Mussolini fue el pionero en la creación de un Estado fascista, sirviendo de inspiración y modelo para otros líderes autoritarios. Su ideología y sus métodos influyeron en el desarrollo del nazismo en Alemania y otros movimientos fascistas en España, Portugal y otros países. La desastrosa participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial, junto a la Alemania nazi, llevó al colapso de su régimen y a la ejecución de Mussolini por partisanos italianos. El tratado impuesto por las potencias vencedoras generó un profundo resentimiento nacionalista. La hiperinflación arruinó a la clase media, y la inestabilidad política llevó a frecuentes cambios de gobierno y a la proliferación de grupos paramilitares. En este clima de desesperación y frustración, las ideologías extremistas, que prometían orden, grandeza nacional y la búsqueda de chivos expiatorios, ganaron popularidad. Hitler transformó un pequeño partido marginal, Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, en una fuerza política de masas a través de su oratoria hipnótica y la promesa de restaurar la gloria de Alemania. La ideología nazi se basaba en un racismo virulento, con el antisemitismo como elemento central, un nacionalismo pangermánico que buscaba unir a todos los pueblos de habla alemana, un culto fanático al líder, Führerprinzip, un militarismo agresivo y la ambición de expandir el espacio vital, Lebensraum, de Alemania hacia el este. Hitler ascendió al poder gradualmente, aprovechándose de la inestabilidad política y utilizando la intimidación y la violencia de las SA, secciones de asalto. Tras ser nombrado canciller en 1933, consolidó su poder eliminando a sus oponentes y estableciendo una dictadura totalitaria. El régimen nazi se caracterizó por la brutal persecución y el sistemático exterminio de millones de judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y otros grupos considerados inferiores. El Holocausto.
Se estableció un régimen de partido único, la policía secreta, Gestapo y SS, que sembró el terror y la propaganda masiva controló la opinión pública. La ambición expansionista de Hitler llevó al desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial en 1939, con el objetivo de establecer la hegemonía alemana en Europa. El Holocausto, el exterminio sistemático de 6 millones de judíos, es una mancha imborrable en la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial, desatada por la agresión nazi, causó la muerte de decenas de millones de personas y una destrucción sin precedentes. La derrota del nazismo por las fuerzas aliadas llevó a la deslegitimación del fascismo extremo y a la condena de sus crímenes en los juicios de Nuremberg. La Segunda República Española fue un periodo de intensa polarización política y social, marcado por la inestabilidad gubernamental y la creciente confrontación entre la izquierda y la derecha. La República se vio acosada por la violencia política, los intentos de golpe de Estado y la incapacidad de los diferentes gobiernos para abordar los profundos problemas sociales y económicos del país. La sociedad española se dividió cada vez más entre una izquierda que buscaba reformas radicales y una derecha conservadora y tradicionalista que temía la revolución. En julio de 1936, un golpe de Estado militar liderado por varios generales, entre ellos Francisco Franco, desencadenó la sangrienta Guerra Civil Española. Francisco Franco se erigió como el líder indiscutible del bando nacional, que finalmente se alzó con la victoria en la Guerra Civil. Tras la victoria en 1939, Franco estableció un régimen autoritario que duraría casi 4 décadas. La ideología del franquismo se basaba en un nacionalismo español excluyente, un catolicismo conservador que impregnaba la vida pública, un autoritarismo que negaba las libertades individuales, un feroz anticomunismo y un tradicionalismo que idealizaba el pasado imperial de España. El régimen franquista llevó a cabo una brutal represión de la oposición política y social, tanto durante la Guerra Civil como en los años posteriores. Franco estableció una dictadura personalista, centralizando el poder en su figura, caudillo de España por la gracia de Dios, imponiendo un partido único, FET y de las Jones, censurando los medios de comunicación y ejerciendo un férreo control social. Aunque España se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial, Franco simpatizaba ideológicamente con las potencias del Eje y llegó a enviar voluntarios a luchar en el frente oriental contra la Unión Soviética. Su largo mandato autoritario moldeó la sociedad y la política española del siglo XX. El franquismo impuso una visión conservadora y autoritaria de España, reprimiendo las identidades regionales y la diversidad política. Tras su muerte en 1975, España inició una transición a la democracia, pero el legado de Franco sigue siendo objeto de debate y controversia en la sociedad española actual. Tras la caída de la monarquía en 1910, Portugal experimentó un periodo de gran inestabilidad política y económica, marcado por frecuentes golpes militares. La Primera República Portuguesa fue un periodo turbulento, con una sucesión de gobiernos débiles e incapaces de resolver los problemas del país. En 1926, un golpe militar puso fin a la Primera República, estableciendo una dictadura militar que buscaba restaurar el orden. Antonio de Oliveira Salazar, un profesor de economía con fama de ser un gestor eficiente, ascendió al poder dentro de la dictadura militar. Su gestión económica logró cierta estabilidad, lo que le valió un creciente poder hasta que estableció el Estado Novo, Nuevo Estado, en la década de 1930. La ideología del Estado Novo se basaba en un nacionalismo conservador que exaltaba la historia y la identidad portuguesa, un catolicismo tradicional que influía en la moral pública, un corporativismo autoritario que controlaba las relaciones laborales, un firme anticomunismo, un rechazo al liberalismo y una idealización de la vida rural. El régimen de Salazar fue autoritario, pero en comparación con el fascismo italiano o el nazismo alemán, menos agresivo y expansionista en su política exterior. Se estableció un partido único, Unión Nacional. La temida policía secreta PIDE reprimió la disidencia y la censura controló la información. Una de las características distintivas del régimen de Salazar fue su obstinada defensa del vasto imperio colonial portugués en África, que condujo a una costosa y prolongada guerra colonial. El Estado Novo de Salazar gobernó Portugal autoritariamente durante más de 4 décadas, dejando un legado complejo. Su largo mandato aisló a Portugal del desarrollo político y social del resto de Europa.
A diferencia de Italia y Alemania, Portugal logró mantenerse neutral durante la Segunda Guerra Mundial. El régimen de Salazar, ya debilitado por la guerra colonial y la avanzada edad del dictador, falleció en 1970, fue finalmente derrocado pacíficamente por la Revolución de los Claveles en 1974, abriendo un nuevo capítulo democrático en la historia de Portugal.